respaldo, tanto hoy a Fabián, como sería muy bueno el día de mañana, a todos los docentes que lo propongan. Para ello vamos a habilitar a través de la página web un sistema de comercialización del libro que tiene un valor simbólico. Me ha parecido una actitud de mucha humildad, de mucha generosidad de Fabián, de que a la hora de ponerle ese valor de venta sea un valor absolutamente simbólico. O sea, habíamos hablado de una cifra de solamente 200 pesos para poder ponerlo a disposición de todos. Lo vamos a hacer a través de la página web de la escuela, seguramente a partir del lunes estará disponible con una dirección de correo, con un número de cuenta, donde van a poder hacer el depósito y mandar ese comprobante a la dirección de correo perteneciente a nuestra biblioteca, desde donde se hará el envío para que lo soliciten y que puedan acceder a este material. Seguramente sobre el contenido del libro, bueno, Pedro hará una semblanza a su estilo, con lo cual yo no quiero adelantarles mucho, pero me parece de muchísimo valor poder hacer una mirada, ¿no? Poder hacer una mirada sobre lo que es el cine, o como mejor dicho, lo menciona Fabián en algunas líneas del texto, del área del campo audiovisual, porque este campo audiovisual excede a lo que es el cine, lo que se viene trabajando en Tucumán excede a lo que es el cine, lo vemos día a día con la gente de Tucumán Audiovisual que está aquí, con la gente de la Cámara, con la gente de los distintos organismos gubernamentales, y como la escuela como punta de lanza, quizás, en lo que se ha trabajado también con esta ley, que en principio, hablo de la ley provincial, ¿no?, de audiovisual, pero que empezó hablando solamente de cine. Y fue tomando ejemplos de otras provincias, de cómo se fue avanzando, y coincidimos con lo que Fabián refiere en muchas de esas líneas, que excede y que el panorama del audiovisual hoy ofrece un abanico de posibilidades tan amplio que hay que hablar de otro tipo de cosas. Y también voy a coincidir con Fabián en esa postura de decir, bueno, hay que mirar para atrás y hay que mirar a largo plazo para ver qué se generaba, qué se producía hace mucho tiempo, pero también en esa mirada corta de decir, a partir de que aquí hubo una explosión de la disciplina audiovisual, hablemos de 10, 15, 20 años, está para ponerlo en el debate y en la mesa, que aquí están los especialistas para eso, a partir de cuándo, pero sí que ha proliferado y que se ha abierto ese abanico que yo mencionaba recién, con un gran crecimiento en calidad y en cantidad de obras que desde estas distintas patas que componen el sector audiovisual de la provincia se viene difundiendo con muchísimo éxito en algunos casos, pero con la presencia de identidad tucumana en todos los casos. Más allá de cualquier análisis de calidad, esa presencia de nuestra identidad está presente. Y eso ayuda a difundir lo que pensamos los tucumanos, a dar una batalla cultural con ese sentir de no solo de Tucumán, sino de esta región del norte, que me parece que es lo más saludable de lo que se produce en el sector, y que en el libro Fabián hace una mirada con su particular punto de vista. Así que bueno, para seguir profundizando en eso, nada mejor que ellos, nosotros desde la escuela brindarles todo el apoyo, agradecerles y también, por supuesto, impulsar a poder tener este tipo de iniciativa. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Muchas gracias. Bueno, ahora seguiría el turno de Pedro Arturo Gómez, docente e investigador. Pedro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos por su presencia en esta convocatoria, esta reunión virtual. Gracias al autor del libro, a Fabián Soberón, por haber confiado en mi participación para la presentación de su escrito. Y celebro que haya este tipo de oportunidades, de ocasiones, que nos reunamos en torno a un libro editado por nuestra escuela, por la Asociación de Realizadoras, de Trabajadores y Trabajadoras Audiovisuales
Tucumán Audiovisual, por nuestra Escuela Universitaria de Cine, escrita por un escritor local, o zonal, como diría Fabián, sobre producción audiovisual de NOA. Bueno, Noel Berg, que es uno de los teóricos más destacados sobre cine en su libro El tragaluz del infinito, planteó que conducir al espectador en un viaje inmóvil fue el núcleo de la experiencia cinematográfica. Y en efecto, el viaje inmóvil es una metáfora muy movilizadora que le sienta muy bien al cine. Y le sienta muy bien además a una crítica capaz de potenciar la experiencia de hacer y de ver cine. Fabián Soberón nos invita en esta oportunidad a recorrer este viaje a través de un trazado posible que reconstruye el itinerario de la producción audiovisual del NOA en lo que va de este siglo XXI. En su propio itinerario, Fabián propone vectores para adentrarnos en los significados de esta producción, fortaleciendo el reconocimiento de un enclave de realización audiovisual regional o zonal. Precisamente el autor discute estos conceptos de región y de zona como criterios para este tipo de estudios, esbozando un cruce entre enfoques de distribución geográfica y órdenes de asimetría, configuradores de centralidades y de periferias. Señala la importancia y la necesidad de estudiar y profundizar la comprensión del campo cinematográfico del norte, sin incurrir en una conceptualización regionalista que reduzca lo regional a la cultura folclórica y al color local. En contrapartida, Fabián propone el concepto de zonas. Este concepto excede el criterio geográfico con límites difusos que van más allá de la demarcación espacial. El viaje inmóvil, el libro de Fabián, es un mapeo que a la vez identifica y sondea, cito libro, modos de pensar y de hacer cine que invocan prácticas culturales y sociales de la zona. Este libro, este mapeo, identifica y sondea en su análisis de la representación de espacios, ya sea la casa, la ciudad, las márgenes suburbanas, y mundos de vida humana, que son los mundos en los que se adentra los escritos, los artículos de Fabián Soberón en este libro. El autor elabora un análisis de la representación del conflicto social en los cortos del santiagueño Pablo Argañarás, La mirada de Huguito y Estrómata, largometrajes de ficción como Los dueños, de Agustín Toscano y Ezequiel Radusky, El moto arrebatador, de Agustín Toscano, y el documental Soco del Buriburi, de Lorena Josami. Y lo hace valiéndose como herramienta de la noción de barbarie, según la relabora Tzvetan Todorov, mediante una instrumentación que revitaliza el concepto al rescatarlo del esquema dicotómico que lo enfrenta a la noción de civilización. Este procedimiento le permite al autor apuntar hacia la barbarie de un ordenamiento social que excluye, estigmatiza, margina, pero también hacia las manifestaciones del miedo a un otro de clase, visto como bárbaro, fuente de, si no amenaza, por lo menos perturbación. Mientras tanto, la barbarie no cesa de aflorar como rasgo inherente a las múltiples demarcaciones y violencias que impone el capitalismo neoliberal. Los signos de esta barbarie son leídos en las realidades representadas por estos audiovisuales, donde las fronteras y estereotipias identitarias son expuestas a cuestionamiento y desestabilización. La tensión entre el enraizamiento local y la construcción de un sentido universal es el marco en el cual Fabián analiza la realización salteña, Nocilatiaj, La belleza, de Daniela Seggiaro, el caso de una película de la zona norte donde explora la representación de lo particular
con el propósito de desentrañar cómo el cine puede, cito, ir más allá de lo zonal para hablar de lo universal a través de lo particular. Sobre la base de la teoría de Foucault y la problemática trabajada por la antropología, el análisis que nos propone el autor se concentra en los recursos de forma y contenido del conflicto núcleo de la película. El choque cultural en condiciones de asimetría social entre la burguesía criolla y ese otro étnico descendiente de pueblo originario en torno a valores estéticos que actúan como ejercicios de poder. La fascinante relación entre el cine y la ciudad es revisada en este libro a través del análisis de la ciudad de las réplicas de Belina Sabadiska y el documental Socos de Buriburi de Lorena Josami, realizaciones que posan su mirada desde un distanciamiento irónico en el caso de Sabadiska, desde la emotividad nostálgica por parte de Josami, sobre la ciudad de Famayán, el interior de Tucumán, y la ciudad de Santiago del Estero, respectivamente. Sobre la construcción audiovisual de la ciudad en estas dos producciones, Soberón construye su propia interpretación de las implicaciones culturales y sociales de estas representaciones cinematográficas del espacio urbano. Ya se trate de un monstruo mimético, como es Famayá, o de la transfiguración memoriosa de la madre de ciudades. En sus análisis de los cortometrajes en el mismo equipo de Carlos Vilardó Nadal y Bonzo Villegas, Santa, de Vilardó Nadal, y Totitita, de Bonzo Villegas, exponente de lo que podría caracterizarse como una producción audiovisual queer tucumana, Soberón ensaya una categoría de cuño propio, el gótico del norte argentino, que hace referencia a la oscuridad del moralismo provinciano, hecho de rictus bien pensante y prejuicios racistas y homofóbicos. Mediante esta noción se traza una interpretación posible de la representación que hacen estas piezas de las sexoafectividades disidentes en su colisión con la rigidez de las convenciones sociales. La misma categoría, es decir, la de gótico del norte argentino, es el instrumento para una aproximación a formas socioculturales de la violencia en otros dos cortos, Un favor, de Franco Mirra Giolito, y Barrio el buen vivir, de Verónica Quiroga. Del mismo modo, esta noción es aplicada a la incursión en el subgénero de zombies que hace el corto No me dejes solo, de Bernabé González Mina y Sebastián Sánchez, con la correspondiente dosis de metáfora social a la que nos tienen acostumbrados estos personajes, es decir, los zombies. Otra categoría propia, elaborada por Soberón, la de crónica fusión, es la herramienta usada en su meditación sobre el ya legendario corto de metraje encontrado Elvira en el río Loro, de José Villafañe, donde Soberón lee los desplazamientos de la realidad en los bordes difusos de la ficción. El autor revisita una cuestión siempre vigente en las reflexiones acerca del cine. ¿Qué entendemos por documental? A propósito del largometraje La Hermandad, de Martín Falchi, donde Soberón halla el enlace acompasado entre la vida y la puesta en escena audiovisual. Otra cuestión permanente, la de la persistencia de un cine obrero, es revitalizada en su visión de Planta Permanente, el largometraje ficcional de Ezequiel Radusky, donde advierte una indagación de las tensiones y conflictos en el interior de los sectores sociales subalternos. Todo auténtico viaje entraña desafíos y riesgos, sobre todo aquel que se emprende por un territorio en vías de fundación o de refundación. Ahí es donde se funda a la vez una cartografía y nace el debate de los encuentros entre el mapa y el territorio. Fabián Soberón acepta el desafío, no evita los riesgos, construye sus instrumentos de exploración y se adentra en la novedosa espesura de estas creaciones que se apropian del lenguaje audiovisual para echar a andar sus mundos expresivos, narrativos y estéticos. Ese viaje que mueve a otros viajes.
un viaje que hacía falta. El buen viajero es el que inspira la permanente puesta en marcha, el que es capaz de traducir en su bitácora la potencia de las visiones y experiencias vividas en su andar, estimulando el deseo de arrojarse a las sendas y caminos que están por hacerse. Este es el verdadero aporte del viaje inmóvil que propone este libro. Una cartografía viva, una mirada que talla sus herramientas, un paisaje nuevo habitado por las realidades y las criaturas de realizadoras y realizadores cuya obra adquiere en estos escritos una renovada presencia. La filosofía, la teoría estética, la literatura, la vida misma, son las inagotables canteras de donde se extraen los materiales para elaborar las lentes de una lectura con la cual este buen viajero nos hace ver el audiovisual que hace falta ver, el que construye las zonas de un nosotros donde no cesamos de descubrirnos. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Buenísimo, Pedro. Excelente. Muy bien. Ahora pasaríamos a Pedro Ponce, director de cine, docente y vocal de Tucumán Audiovisual. Pedro, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a Fabián, primero por el libro, por su elaboración, en segundo lugar por habernos involucrado en su perspectiva de poder dar a luz esta obra, que seguro es el puntapié de muchas cuestiones que van a atravesar, digamos, esperamos desde la Asociación de Tucumán Audiovisual, este campo que estamos construyendo mutuamente, digamos, de diferentes actores, de diferentes estructuras, diferentes formaciones, instituciones, tradiciones que intervienen en la configuración de este campo, que tiene sus particularidades, que Fabián ha podido, digamos, de alguna manera condensar de una manera muy particular, y sobre esto me gustaría hablar un poco, porque el libro de Fabián aparece en un momento, como ya también dijo un poco Juan Carlos, muy particular, digamos, que nos ha conmovido e interpelado el conjunto de la comunidad y particularmente la comunidad audiovisual, porque ya desde marzo del año pasado, cuando comenzó la cuarentena en la Argentina, la realidad cinematográfica y audiovisual de conjunto del país ha sufrido un cimbronazo que no era imaginable hasta ese momento. La crisis de la actividad audiovisual en todo el país, que se había profundizado gravemente durante la gestión macrista, no solamente no se solucionó, sino que lejos de eso fue incrementada por los efectos de la pandemia, y con rodajes parados, películas sin financiamiento, actividades administrativas totalmente estacionadas, digamos, algo que nos atravesó y nos preocupó mucho a todos y a todas las que intervenimos en la realización audiovisual, a la vez que los medios convencionales de exhibición se trastornaban hasta al extremo de estar prohibido. Estaba prohibido ir al cine. Y entonces las condiciones anteriores de todo el campo audiovisual, tanto de la realización como de la exhibición como del consumo, entraron como una especie de stop crítico, digamos. Y en esto me gustaría centrarme porque esta crisis obligó de alguna manera a generar este stop crítico. Y crítico, podemos hablar de crisis y podemos hablar de la crítica, digamos. Porque en esa circunstancia la comunidad audiovisual empezó un trabajo de retrospección y de introspección. Pensar sobre nosotros mismos como configuradores de un campo, pensar sobre un pasado, pensar sobre un lugar específico que ocupamos, las zonas donde situamos nuestra actividad y sobre la cual Fabián habla y se expresa muy claramente en el libro. En todo el país, los realizadores, las realizadoras, las instituciones, los críticos, las asociaciones establecieron una etapa muy grande de reflexión y de revisión de obras pretéritas, en esta pausa obligada, en un ámbito marcado a veces por una vorágine constante y cada vez más intensa, que es la actividad audiovisual, donde básicamente uno tiene que estar a veces y muchas veces corriendo la liebre para no
no sucumbir en la idea de poder dedicarse a esto, ¿no? Y eso no resultó ajeno a nuestro ámbito de acá, digamos, particularmente de los realizadores y realizadoras y todos aquellos que componen el campo audiovisual en el NOA. Porque, por ejemplo, la asociación a la cual pertenezco, que es Tucumán Audiovisual, y a quienes de alguna manera todavía estoy acá intentando representar de la mejor manera, instrumentó una muestra online de cortos, medios, largos, documentales, ficciones, etcétera, etcétera, que tuvo lugar durante varias semanas en coordinación con el diario El Tucumano, y donde de alguna manera se pudo actualizar desde una nueva perspectiva, claramente atravesada por estas nuevas circunstancias, un catálogo de obras que en muchos casos habían quedado relativamente archivadas. Y en muchos casos, un gran conjunto de la comunidad audiovisual no había podido siquiera tener acceso a ellas. Y esa revisión se da en un contexto muy particular, además en nuestro caso, porque poco tiempo atrás habíamos estado pensando qué hacer en esta circunstancia, atendiendo a que pensemos que poco antes habíamos logrado la aprobación de la Ley de Producción Audiovisual en la provincia, y a la cual hasta el momento no se ha podido poner en funcionamiento por el Ejecutivo. Y para nosotros, desde el campo de la realización en ese contexto, en sintonía, digamos, con la necesidad de activar de alguna manera que aparezca la iniciativa de un docente, de un investigador, de converger un trayecto de indagación sobre el cine del norte argentino, que él ya venía trazando con sistematicidad, con nuestra iniciativa, para nosotros no es nada menor. Para nosotros no es nada menor, y para nosotros resulta muy relevante, de alguna manera, empezar a configurar una convergencia, que ya la habíamos ensayado, de alguna manera, en la publicación de del primer número de nuestra revista Ruta 9, porque un campo no solamente se configura de quienes realizamos, sino que hay instituciones, hay formaciones, hay tradiciones, como ya venía diciendo, hay actores sustanciales, como son quienes investigan y estudian y buscan configurar sentido acerca del cine y del audiovisual. Entonces el libro de Fabián aparece en ese contexto, y para nosotros es una gran noticia. Porque implica que el tiempo de dilatación, por así decirlo, de la actividad que implicó la pandemia, sirvió para que se pueda problematizar teóricamente al respecto. Y eso se mantiene en una publicación, y eso de alguna manera se manifiesta en la publicación de este libro, el cual espero claramente, como ya dije, que deben incentivar a que muchos colegas, muchas colegas, tomen el ejemplo de Fabián y se lancen, por así decirlo, a dar cuenta de manera sistematizada de sus producciones y todo lo que vienen elaborando, que me consta que tiene un gran interés para la comunidad audiovisual. Pero además el libro de Fabián aborda el cine del norte argentino, tratando de establecer una serie de problematizaciones de orden teórico, que bueno, ya Pedro las pudo mencionar muy elocuentemente, pero sobre las cuales me gustaría detenerme en una en particular. Y tiene que ver con la cuestión de zona y de región, que un poco ya también Pedro la dijo. No les pienso spoilear el libro, porque la idea es que lo lean, pero en el cine, que es un campo extremadamente heterónomo, si tomamos los términos de Bourdieu, o sea, condicionado de sobremanera en muchos contextos por el mercado, que busca simplificar, generar arquetipos, categorías, hashtags, marcas, categorías macros que sirvan para la venta fundamentalmente. Pensar en las particularidades y en las anomalías de una zona específica, periférica de ese campo, es sumamente importante para nosotros. Y en esto me parece importante centrarme, porque la problematización que hace Fabián busca introducir elementos que den cuenta que el campo de la producción audiovisual del norte argentino escapa de los estereotipos de índole regionalista que tienden a concebirse de los grandes centros metropolitanos de producción, y invocando a Saer, desarrolla que es fundamental para nosotros desactivar el prejuicio regionalista. Entendemos por aquel prejuicio o ideología acentuado desde el centro cultural del país y también por las provincias, que sostiene que la provincia es portadora de un saber y de una cultura folclórica reducida al color local y a los tics de un conjunto de patrones asociados a lo propio centrado en sí mismo. Estas son palabras de Fabián Soberón en su libro. Y este planteo de Fabián se conecta además con la presentación de su obra, de una sección, específica que problematiza sobre las ciudades.
Un libro atravesado por la presencia de personajes urbanos y periurbanos constantemente. Entonces, mientras que el sentido común metropolitano ve, por así decirlo, en estas tierras una postal más o menos conocida de valles y casa histórica, el cine se encarga de mostrar los zócalos de una geografía que lejos está de ser simplemente algo bucólico y campestre, y más bien es muy agresiva. Y de esta agresividad da cuenta Fabián en cada uno de los apartados del libro. Las obras que analiza Fabián dan cuentas, en muchos casos, de este fenómeno que es fundamentalmente urbano, que es el cine, y cómo se expresa en el NOA. Y para eso ensaya una serie de nociones bastante sugerentes, de las cuales ya, por supuesto, ya Pedro las expresó claramente. Pero me gustaría también centrarme en el hecho de que Fabián da cuenta de las anomalías. Y si bien traza analogías al respecto, muy interesantes y muy útiles para ensayar concepciones y caracterizaciones para poder aprender y estudiar este campo, un gran material de estudio, sobre todo en sus nociones teóricas que desarrolla, la posibilidad de estudiar la anomalía en tanto vindicarla, me parece algo muy interesante. O sea, plantear, por ejemplo, desde la perspectiva de Carlos Ginzburg, de la microhistoria, la posibilidad, digamos, yo que estudio esto, de darle dignidad a algo que está radicalmente excluido de los grandes centros de producción, y no buscar empatarlo, por así decirlo, sino buscar en sus particularidades aquello que lo determina, aquello que lo condiciona y aquello que hace que sea importante de estudiar, me parece que es algo muy valorable de la obra de Fabián, y para nosotros que de alguna manera todo el tiempo estamos tratando de dar cuenta de cuáles son esas particularidades, no desde el regionalismo, sino desde los procesos específicos de cómo se da históricamente la producción audiovisual en nuestra zona, y en esa zona donde ocurren cosas como en la zona, digamos, donde tal vez las lógicas arquetípicas que rigen las realidades generales no siempre se manifiestan de la misma forma, así las zonas de Fabián tienen sus propias lógicas. Para ir cerrando, este libro de Fabián es un libro sobre un cine regional que problematiza justamente sobre este contexto de región. Da entidad a un cine que aparece acuoso en muchos aspectos y alejado, como él mismo menciona, de la historiografía del cine nacional, y que además tiene una característica, es, según él admite, un ejercicio arbitrario en el marco de la selección del corpus. Pero esto, lejos de ser un problema, constituye una virtud, según mi punto de vista, porque el cine del NOA, y no quiero invocar a Montesquieu, se parece mucho a su geografía, pero no a sus accidentes topográficos, sino a su geografía cultural, que al gran ojo aparece como un ejercicio de ansiedades culturales, a veces muy inconexas, que convergen en un paisaje que presenta alto grado de arbitrariedad, pero pienso que hacer un ejercicio de análisis de un campo condicionado por lo arbitrario, por el eclecticismo, la falta de metatipos que den una organicidad, involucrando en su forma particularmente el componente arbitrario, es un gran acierto. Entonces, me pregunto yo si tal vez la forma adecuada de hablar del cine del NOA no es hacerla así. Es decir, recurrir al ejercicio de una sana arbitrariedad, como recurre Fabián en su libro, y no solamente desde lo argumental, sino también desde cómo está organizado y cómo está escrito. Para finalizar, repetir lo que dije al principio, para nosotros desde Tucumán Audiovisual es un acontecimiento muy grato participar de la presentación de este libro, y es un acontecimiento muy grato además que Fabián nos haya involucrado de alguna manera en todo lo que implica su producción. Así que muchísimas gracias, invito a todos los presentes a que lean el libro, que además es de una muy grata lectura, no presenta tipologías teóricas que impidan el acceso al gran público, y eso también es una virtud. Entonces, en ese sentido, llamo la atención sobre no solamente la producción de un material que da cuenta del campo, sino un material también que permite
al conjunto, digamos, de los actores culturales de la provincia poder asimilar las condiciones específicas a partir del análisis de obra que nosotros tenemos en nuestro campo audiovisual en el norte. Así que salud a Fabián, a la Escuela de Cine y a todos los que están involucrados en la publicación de este libro. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por tu intervención, por tu análisis, ¿no? Muy generosos los dos. Bueno, gracias Pedro también por tus palabras. Ahora llegaría el turno, bueno, del autor Fabián Soberón, docente, investigador y autor de este libro. Fabián, te escuchamos. Yo tengo palabras de agradecimientos a todos los presentes, a Bernabé, al director de la Escuela de Cine, a Pedro Huaraz también, porque este libro se gestionó en distintas instancias. Este libro, ustedes, como todos saben, un libro nace, pero tiene que hacer un recorrido hasta que llega a materializarse, aunque se materialice de forma digital, pero tiene que materializarse. Y empezó hace mucho tiempo, hace varios años, cuando yo empecé a investigar en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires, cuya directora es Ana Laura Lusnich. Ella fue la que, digamos, procuró el ambiente propicio para que estas investigaciones se realicen. Son el motivo o la razón de los 3 primeros largos artículos que fueron ya publicados en revistas académicas. Y luego sí aparece una contingencia, que es la que mencionó Pedro Ponce, y que, bueno, todos saben, porque todos digo los que forman parte de Tucumán Audiovisual, Martín Falsi, porque lo hablamos, Lucas García, ¿no? Lo hablamos el año pasado, que cuando sucedió, digamos, cuando ustedes tuvieron la iniciativa, los de Tucumán Audiovisual, de hacer el ciclo con el tucumano, para mí fue realmente como un regalo enorme, porque no solamente me motivó a ver todos los días lo que se pasaba en el ciclo, sino que además yo tomé nota de lo que veía. Y le comentaba a Martín y a distintas personas, a Pedro, o a Bernabé, o a Sergio Olivera, que creo que también está presente, me acuerdo haberle comentado y a Bernabé no, Quiroga, pero a Sergio sí, sobre su propio corto. Es decir, yo iba viendo y a los colegas les iba comentando lo que iba viendo, ¿no? E iba tomando notas. Y eso también fue muy importante para la configuración de este libro. De manera que se produjo una extraña socialización, digo extraña porque era virtual, pero yo sentía que estaba acompañado no solo con el cine que se produjo en Tucumán y se produjo en el norte, sino también con estas conversaciones que íbamos manteniendo de forma remota. Así que tengo, como digo, palabras de agradecimiento, porque, bueno, quiero enumerar a todas las personas que contribuyeron para que este libro sea posible. En primer lugar, a la Escuela de Cine y a la Asociación Tucumán Audiovisual, a Juan Carlos Veiga, que fue un motor muy importante porque él gestionó para que este libro realmente sea posible. Me acuerdo que incluso la gestión del ISBN era un trámite nuevo para la escuela, porque ustedes saben que es el primer libro que publica la Escuela de Cine, entonces había que estudiar cómo se hacía la gestión, en fin, de todo ese trámite. Ya lo mencioné a Pedro Huaraz, a la doctora Ana Lusnich, que fue que es la que dirige el proyecto de investigación en el que yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, a Valeria Cangemi, que gestionó el ISBN, bueno, ya dije a Pedro Gómez, a Pedro Ponce, por supuesto, y a Juan Carlos, los presentadores de hoy, a Bernabé Quiroga, ya le agradecí, a Javier Campos, que es un investigador que también leyó el material y me hizo una serie de sugerencias. Es un investigador que vive en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y que él leyó el libro y me hizo una serie de sugerencias sobre el libro mientras lo estaba corrigiendo. Ya lo mencioné a Martín Falsi, que está acá presente, y que, bueno, con él dialogué muchísimo el año pasado, además porque estaban ellos ya con el proyecto de la revista, entonces tuvimos la verdad que muchos intercambios a propósito de la revista y a propósito del libro, ¿no? Y en estos tiempos pandémicos que tienen otros tiempos, ¿no es cierto? Y que todo se modifica, hay distintas temporalidades, digamos, que aparecen en estas circunstancias. Y bueno, también quiero agradecer a mi hermano, a Lautaro Soberón, porque él fue el que diseñó integralmente el libro, y sin ese diseño el libro no estaría acá. Y quiero también agradecer a Paula Storni, que me motivó cuando le mostré la tapa el año pasado, cuando todavía el libro no existía, y me dijo, sí, está muy bueno que salga un libro sobre estas cuestiones. Y quiero sucintamente mencionar a los directores de las películas, porque, bueno, sin ellos, sin la producción del norte argentino, no estaríamos acá presentes todos, hablando de cine y hablando de crítica de cine.
Ya saben ustedes, a Ezequiel Radusky, a Agustín Toscano, a Belina Sabadisca, a Lorena Josami, a Daniela Sellaro, de Salta. Aunque no está el análisis de la película de Bárbara Sarasora Day, le quiero agradecer porque yo escribí un texto sobre sus películas, pero decidí no incluirlos en este libro, sino en esta versión del libro, perdón, porque hay que decir que el libro está abierto y que voy a seguir incorporando al ser un libro digital. Mi idea es que para cuando salga el libro en papel, en el futuro, pueda ampliarlo y agregar nuevas investigaciones, nuevas reseñas, nuevos estudios sobre otros cortos y otras películas del cine del norte argentino, porque obviamente que la investigación de mi parte continúa. Bueno, también Pablo Argañarás, porque es el director santiagueño del cual analizo 2 películas, Sebastián Sánchez, y con su codirector del corto No me dejes solo, Martín Falsi, que además de ser gestor y coordinador del ciclo de cine del año pasado, es el director de La Hermandad. Ya lo mencioné a Radusky, en este caso por Planta Permanente, a Carlos Vilaró Nadal, Gonzo Villegas, Franco Mirra, Verónica Quiroga y José Villafañe. Así que muchísimas gracias a todos. Buenísimo, Fabián. No sé si te parece ahora abrir el espacio para contestar preguntas o escuchar opiniones, si estás de acuerdo, Fabián, con eso. Perfecto. Sí, por supuesto, si alguien tiene interés, sí. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, hay una opción ahí de levantar la mano en Google Meet, más o menos, o pueden levantar la mano, así que ahí está, Juan Carlos. Sí, más que la pregunta, un aviso parroquial, que en medio de la vorágine uno por ahí se le olvida, un gran gesto que tuvo Fabián, no va a decir él, pero así como hemos anunciado, bueno, que el libro va a estar para poder adquirirlo al público en venta en la página de la escuela, Fabián lo quiere compartir, ¿sí?, con una versión gratuita para todos los docentes de la Escuela de Cine de la universidad. Así que eso lo hablamos con Fabián, omití decirlo hace un momento, así que está disponible para todos los profes la versión digital del libro. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Pregunta para el autor? ¿Los escuchamos? Si no. Mientras la gente va perdiendo miedo, viste que la gente se intimida en presencia y virtualmente. No, quería plantearlo, preguntarle a Fabián. Si estas categorías, que eso es uno de los principales aportes del libro, me parece, y lo he dicho, esos vectores de lectura que elabora Fabián, estos vectores de lectura, en algún momento, en algunos fragmentos del libro, parecen hechos a medida de un determinado objeto de estudio, pero luego después los trasladas, ¿no?, a otras realizaciones. El tema de la zona y no la región. Uno que me llamó mucho la atención a mí, bueno, porque con Fabián alguna vez compartimos la materia de teoría estética y trabajábamos sobre el gótico, y lo del gótico del norte argentino me pareció muy, muy interesante. O la crónica fusión. Fabián, ¿qué tan importante te parece, qué tan relevante te parece ir construyendo las herramientas, los instrumentos de viaje mientras el viaje dura, ¿no? Puesto a viajar mientras dura, ir construyendo estas imágenes, estas herramientas, que también cumplen obviamente con la función de hacer más visible o de conducir miradas hacia este material con el que hace falta encontrarse. Entonces, este trabajo tuyo, yo destaco este trabajo tuyo como uno de los riesgos, y te pregunto entonces qué tan importante te parece ir elaborando estas categorías. Bueno, claramente son fundamentales. Yo creo que acá aparece
la postura de Kant, ¿no? Está presente Kant cuando él decía que no se puede ver la realidad, digamos, si no tenemos en cuenta cuáles son nuestros anteojos o nuestras lupas, a partir de las cuales indagamos. Si no, cometemos el error de creer que no tenemos anteojos o no tenemos lupas, ¿no? Y en ese caso quizás sea mejor pensar cuáles van a ser nuestras lupas, nuestras categorías, para pensar las cuestiones. Y una de las categorías que como ustedes ya dijeron, pensé es la cuestión de la zona, ¿no? Porque a pesar de que ya pasaron muchos años de la cuestión de la lucha contra la categoría del regionalismo, el cine todavía tiene que lidiar, a pesar de ser un invento más reciente que la literatura, ¿no? Quiero decir, tiene que lidiar con esta cuestión de si es un cine regionalista o no. Parece que todavía tiene que lidiar, digo, al menos hay que ver desde dónde se dice eso, ¿no? Desde dónde se habla, quién lo enuncia, quién lo piensa. Bueno, por eso yo propuse ahí la categoría de zona, que la pensó Saer, en realidad Juan José Saer, como ustedes ya dijeron, para delimitar, ¿no? Porque Saer dice muy claramente en un diálogo que tiene con Ricardo Piglia en México, que tuve la felicidad de que Piglia me regale el libro, porque es un libro casi inhallable, el libro que compilaron de esos diálogos que tuvieron con Saer. Ahí Saer dice, por ejemplo, está pensando en los escritores, yo lo pensé en relación con los cineastas y con los productores audiovisuales. Dice, un escritor que se nombra a sí mismo regionalista o que piensa en la región, se está autolimitando, ¿no? Porque pareciera que solamente va a escribir sobre lo que tiene cerca, sobre lo que lo rodea, ¿no? Y especialmente pensado eso en términos del espacio. Bueno, si trasladamos ese concepto de Saer al cine, podríamos decir algo similar, y es lo que yo intenté hacer. Y con respecto al concepto de gótico, bueno, a decir verdad, ese concepto se me ocurrió un día en el taller de escritura que yo doy. Nosotros estábamos hablando con los alumnos del taller, yo doy un taller los días viernes, ¿no? De escritura, y estábamos hablando con los alumnos y estábamos revisando algunos textos que habían escrito los alumnos, y a mí se me ocurrió pensar esta cuestión de cuántas similitudes podían existir con el gótico del sur norteamericano, no con el gótico decimonónico, ¿no? Sino con el gótico del sur, que tiene claramente un perfil ético, ¿no? Un perfil ético que puede digamos, abordar o inmiscuirse en cuestiones fantásticas o de género, pero en realidad fundamentalmente el resorte es ético, ¿no? La oscuridad en la conducta humana o en el comportamiento humano. Y yo empecé a encontrar similitudes con nuestro propio gótico, es decir, si nosotros pensamos en algunos hechos, ¿no? En algunos fenómenos, yo pensé inmediatamente en algunos fenómenos. El Malevo Ferreira, ¿no? Bussi, ¿no? Y tantos otros fenómenos con los que convivimos en Tucumán. La leyenda del perro familiar, la dictadura militar en las circunstancias en que nosotros la pasamos, en el norte argentino. Eso combinado con el cóctel de la religiosidad potente, ¿no? La religión potente que tenemos en el norte, que no hace falta que yo la mencione, y que ejerce o influye en la conformación de las subjetividades en el norte también. Entonces ahí pensé que se podía elaborar una categoría como la del gótico del norte argentino, y luego empecé a ver cómo funcionaba, sobre todo con algunas piezas literarias y cinematográficas. Y en realidad escribí un largo artículo sobre Bazán Frías, eso fue lo primero que escribí, y luego me encontré con algunas otras piezas breves, los cortos, que son analizados en el libro. Bueno, esto es lo que trabajé, y que bueno, sigo trabajando, ¿no? Con el concepto de gótico. Fabián, aquí en el chat se atrevieron algunos a hacer algunas preguntas. Te las leo. Primero, Nacho Ortiz. Gracias. Pregunta dónde podemos leer el libro, que no me quedó claro. Creo que Juan Carlos le contestó, porque mandó un mail, me parece. ¿Se pide el libro por ese mail, Sí. Juan Carlos? ¿Sí? El libro se pide a la dirección de correo biblioteca@cine.unt.edu.ar. Mandan a esa dirección el comprobante del depósito en la cuenta del Banco Galicia, que va a estar a partir del lunes en la página web, y mandando ese comprobante a la biblioteca, le hacen el envío. Bien. ¿Cuánto cuesta? Pregunta Martín. 200 pesos. Es simbólico. ¿Sí?
valor simbólico. Y más abajo... Con ese precio vamos a, perdón, con ese precio vamos a financiar un largometraje. Sí, pero anuncia, Fabián, que vas a ir haciendo ediciones corregidas, aumentadas, así que podemos pensar que va a ir directamente proporcional la integración de nuevos escritos a la integración del precio. Acá Juan Mascaró escribe, buena Fabián, acá Juan Mascaró de DOCA, documentalistas de Argentina, no he leído aún el libro, lo espero con ansiedad. Pregunta, ¿qué lugar para vos ocupan, 1, las políticas de fomento, y 2, la enseñanza del cine en la región en relación a la producción? Bueno, no es una... gracias, Juan. Gracias, Juan, por estar y por preguntar. No es una novedad lo que yo voy a decir. Todos sabemos que en los últimos 20 años, más años o menos años, hubo un surgimiento de un cine que, como notarán, yo no hice uso del adjetivo nuevo, ¿no?, para referirme al cine tucumano, o por lo menos no lo hice por el momento, ¿no?, al uso del adjetivo nuevo, ¿no? Hablo del cine del norte, porque digo, es un tema para seguir debatiendo, lo de la cuestión del adjetivo, ¿no?, si le llamamos nuevo o no le llamamos nuevo. De eso se trata el debate, ¿no? Pero digo, no es ninguna novedad lo que yo voy a decir, justamente el surgimiento de la tecnología digital, el surgimiento de los concursos, de las distintas vías que instaló el INCA a partir de los años 2000, la proliferación o el surgimiento, en todo caso, de las escuelas de cine, concretamente la Escuela de Cine de Tucumán y el polo norte, o la sucursal norte de la ENERC en Jujuy, contribuyeron claramente a que exista una producción nutrida, ¿no? Está claro, además, que yo solamente tomé algunos cortos, algunos largometrajes para analizar en el libro, lo digo aunque es evidente, es obvio lo que estoy diciendo, pero aún así lo digo, y por lo tanto todos podemos colegir que hay una abundancia comparativamente, o si comparamos con lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX en el norte argentino. Yo recuerdo que en el marco del proyecto de investigación con la doctora Luzmich, cuando empezamos el relevamiento del cine del norte argentino, o del NOA más propiamente, en La Rioja o en Catamarca se había filmado un largometraje en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo. Entonces, si nosotros comparamos lo que ocurrió en el escenario de La Rioja con lo que sucede hoy en día en La Rioja, ¿no?, es claro lo que podemos advertir al hacer la comparación, ¿no? Y la otra parte de la pregunta estaba referida a la escuela de cine, ¿no, Bernabé? A las escuelas de cine. Así es, la enseñanza de cine en la región en relación a la producción. Bueno, ahí yo digamos, tal vez no voy a decir algo políticamente correcto. Claramente la escuela es uno de los ámbitos de mayor impulso a la producción audiovisual. ¿En qué sentido? En que es una instancia formadora y que claramente de ahí han surgido muchos directores y muchos técnicos. Pero me parece que a partir de ese, entre comillas, semillero, eso también, digamos, alimentó o contribuyó a que por otros lados, por otros lugares, por otros caminos de producción, surjan otras instancias, ¿no? Porque hay algunas películas que se han hecho en Tucumán y en el norte, que no tienen directa relación con la escuela, ¿no?, y que se han abierto caminos más allá de la escuela. O sea que tal vez esto es lo no políticamente correcto, digo, lo que estoy diciendo ahora. Buenísimo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, también está habilitado ahí el chat, si es muy tímido para hacerlo por micrófono. Si no, pueden habilitar los micrófonos también. Javier Campo está levantando la mano. Ah, justo no lo vi. Ahí va. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Hola, Javier. No, quería preguntarte si vos tenés algún dispositivo de análisis diferenciado cuando analizás películas de ficción o documentales, en este caso. Es una muy buena pregunta, Javier. Gracias, además, ya hace rato te nombré, no sé si estabas, te agradecí Sí, la colaboración tuya. Ah, bien. Bueno, a ver, me parece que en el caso concreto
de las películas con las que trabajé, voy a hablar particularmente de La Hermandad, del Zoco del Buriburi, de la Buriburi, y de La Ciudad de las Réplicas, y de Bazán Frías también. Hay un trabajo desde la ficción, aunque acá está Martín, que quizás podría contradecir lo que estoy diciendo, ¿no? Porque él alguna vez recuerdo que me dijo que pensaba su película como un documental de observación. Pero me parece que en las películas, que yo trabajo en el libro, aparece la herramienta de la puesta en escena con claridad, ¿no? De centrar, digamos, de manejar la realidad de acuerdo a la exigencia de la cámara o de la puesta de cámara. No dominar, no usé el verbo dominar, sino manejar o acomodar. Y en ese sentido, estas películas están trabajadas desde un sistema mixto, digamos, sobre todo Bazán Frías, ¿no? y el Zoco de la Buriburi. Claramente hay una búsqueda de alimentar el documental con algunos recursos de la ficción. Y en este sentido, yo no hice, digamos, un distingo. Sí es cierto que si pensamos en los extremos, en el trabajo de la ficción, en los extremos digo, en cuanto a la producción y en cuanto a la estética y en cuanto al alejamiento de la ficción de algunas formas o de algunas formas estéticas relacionadas con el documental, el caso de No me dejes solo, que es el corto vinculado con el subgénero de los zombies, ahí podríamos tener una diferenciación respecto al documental. Quizá ese sea un caso extremo y un caso donde se problematiza la noción de la relación o de la mixtura o de la combinación de documental y ficción, ¿no? Bien, gracias. Ahora seguiría Ana Abad. Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Fabián. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te quisiera hacer una pregunta que tiene que ver más con si advertís, ¿no? En esto que, bueno, en estos artículos que escribís, en el libro, pero también en esto que vos ya venís estudiando, ¿no? El cine en NOA, si es que advertís algunas particularidades de provincia a provincia. En particular, yo he leído un artículo sobre Nocilatiá, he leído también el artículo que publicaste sobre el Zoco de la Buriburi y, digamos, las películas de Argarañaz. Bueno, y me interesa un poco pensar o preguntarte, ¿no? Si consideras que quizás haya alguna especificidad en cuanto, por ejemplo, a lo que se está filmando en Salta, lo que se está filmando en Tucumán o en Santiago del Estero, en función de las historicidades de cada provincia, ¿no? Que, bueno, claramente, aunque compartan esta idea de una zona o de lo zonal, como lo planteás, también tienen sus propias historicidades, ¿no? Disculpen que se me está acabando la batería, así que, a ver, perdón, pero ya si no me... No, está bien. Es muy buena tu pregunta, Ana. No sé si querés seguir formulando algo o esa era tu pregunta, no sé, contame. Creo que se le cortó la conexión. ¿Se le cortó? No sé si se le cortó. ¿Me parece? Sí. Bueno, respondo hasta lo que pudo formular, ¿no? Yo más bien veo, no sé si Ana está escuchando. Se apagó, me parece. Figura que abandonó Se la apagó su reunión. computadora. Sí, sí. ¿Querés responder? Igual queda grabada esta charla. Ahí está de nuevo. Disculpe, justo se apagó la computadora. Gracias por volver a incluirme. Sí, te decía si habías terminado de formular tu pregunta.
A ver, en realidad creo que pienso por ahí que, bueno, digamos que también mencionaste la película, o la mencionaste a Bárbara Sarasola Day, ¿no? En el caso de Salta, bueno, que tiene ya 2 largometrajes. Y bueno, claramente en el caso de Segiaro y de Sarasola Day marcan quizás como un primer momento de realización, algo que quizás se conversó también en otros encuentros, que creo que el año pasado se dieron con la gente de Tucumán Audiovisual, como también, digamos, en este momento ya desde el estreno de películas como Los Dueños hasta, digamos, 2018, en que se van estrenando Balsam Frías y se estrena también La Hermandad, y bueno, toda, digamos, la nueva ola de cortometrajes, quizás haya que pensar como del 2010 al 2018, 2020, ya han pasado 10 años, entonces, en ese sentido, digamos, hay momentos diferenciados, ¿no? Y yo estoy pensando quizás como en ese primer momento en el que, por ejemplo, en el caso de Salta se da, ¿no?, el, el estreno de estos largometrajes de Segiaro y de Bárbara Sarasola Day, donde, bueno, la cuestión de género, por ejemplo, es una cuestión como muy importante para pensarla en términos de la realización, pero también viene toda la, digamos, la herencia de Martel. Entonces ahí hay una historicidad, creo, en el caso de Salta, que tiene que ver, digamos, perdón, una especificidad, ¿no?, que tiene que ver quizás con cómo se ha ido dando el proceso de construcción del campo al interior de Salta, ¿no? Y me interesa quizás pensar cómo se lo puede pensar en Tucumán, si has indagado algo sobre Santiago del Estero, y pensando también en estos procesos, en ciertas historicidades que son diferentes. Acá en el caso, por ejemplo, creo que uno de los momentos claves tiene que ver, digamos, con la creación de la Escuela de Cine, ¿sí? En Salta es muy distinto, porque, bueno, no está la Escuela de Cine, entonces como en cada provincia creo que se va dando de manera diferente, qué está pasando en Santiago del Estero, bueno, un poco indagar por ese lado, ¿no? Muy buena tu intervención, Ana, muchas gracias. Yo lo que percibo es que hay no una diferencia, digamos, entre provincias, sino más bien una diferencia que tiene que ver fundamentalmente con los modos de producción. ¿A qué me refiero? Concretamente a películas que se hacen con bajo presupuesto, por distintas razones, porque son emprendimientos privados, o porque son emprendimientos de alumnos o de exalumnos que tienen acceso a la tecnología y que pueden rodar. Veo una diferencia sobre todo en emprendimientos de mediana producción, que pueden ser el caso de Lorena Josami, pero no en cuanto a la calidad, no me refiero a lo mediano a la calidad, sino a la producción, al sistema de producción, porque puede ser un sistema mixto donde hay una colaboración entre un concurso ganado en el INCA con un subsidio obtenido a nivel provincial o con colaboraciones de empresas privadas, y un tipo de producción que tiene que ver con la mayor posibilidad de producción, quizá en algunos largometrajes, que tienen que ver con los largometrajes que vos mencionaste, el de Segiaro, los de Bárbara Sarasola Day, el de Radusky y el de Radusky Toscano. Me parece que ahí yo establecería diferencias. Y vos fíjate que ahí no tiene que ver, por lo menos yo no lo veo así, con una cuestión de provincia, sino que tiene que ver con el sistema de producción. Eso es lo que yo percibo al haber visto, al haber hecho este mapeo, como decía Pedro hace rato, del cine de la zona, ¿no? A mí me gusta usar el concepto de zona. Muchas gracias, Fabián. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Acá Fabián Juan Mascaró escribe, hay varias vías digitales documentales entre las pelis que mencionas. Un aporte de Juan. Muchas gracias, Juan. Si alguien levantó la mano, se me pasó tal vez. Si no, pueden habilitar los micrófonos.
o ponerlo en el chat, ya saben. Mónica, ¿estás vos para hacer una pregunta? Yo, no. Mira, la verdad que no, no leí el libro, no me siento en condiciones de preguntar ni de intervenir, pero acerca de lo que decías al final, a partir de la consulta de Gabriela, de Ana, que señalaba estas diferencias y te consultaba por la cuestión, por las diferencias entre provincias, y vos decías que la diferencia no es zonal, digamos, no es por provincia, sino que no es provincial, dije yo, no es provincial. Sino es por la modalidad de las capacidades de producción. Sí, sí. Sí, eso me parece a mí que sí encaja, esa causa, sí encajaría en lo que podríamos adoptar como una noción de región cultural que integra también una región socioeconómica. La cuestión de región, bueno, yo la verdad que no quería entrar con este tema porque me hubiera gustado conversarlo con vos más bien, Fabián, porque en verdad ha sido un deleite escuchar tanto a Pedro como a vos y a los demás presentadores acerca de tu trabajo, de tu producción, pero, digamos, ofreces una gran cantidad de elaboración conceptual, o sea, y de conceptos muy específicos que proceden propiamente de la antropología, de la filosofía, ¿verdad? Y hay algunas cuestiones en las que quizás me gusta que te juegues, por supuesto, que te hayas jugado por una noción de zona, como yo en lo mío me he jugado por otras nociones, ¿no? Porque, digamos, de eso se trata, de mancharse las manos, justamente. Y aunque, por supuesto, no coincido totalmente, y aquí me suena que queda como claro de que sí tiene, digamos, sí sigue teniendo sentido sostener la noción de región para la lectura, para una lectura más omnicomprensiva de lo que vos trabajás. Yo creo que la noción de zona aplica sobre todo para la producción de este trabajo que es del desarrollo audiovisual, porque queda claro en la pregunta que hace Ana. Sin embargo, me parece que la noción de región sigue vigente y pertinente para una perspectiva, para un panorama más amplio, que pueda ofrecer respuestas sobre otras cuestiones, porque eso nosotros lo hemos visto muy bien. Yo tengo un libro sobre la integración del NOA y el NEA, o sea, se llama El Norte Grande Argentino, Cultura y Región, digamos, donde trabajamos todos estos temas. Es una compilación con varios autores, creo que vos lo conocés, Fabián, al texto, si bien no quería hacer autorreferencia, pero sí quería decir que, por ejemplo, no sé si... Coqui Capitanich mostraba en la cuestión esta de, a partir de la noción de región, cómo la desinversión sistemática del Estado, proyectada propiamente en regiones, como son las regiones NOA y NEA, es lo que explica la, digamos, deficiencia histórica de nuestras regiones. Y esto, por ejemplo... Disculpame que te interrumpa, Mónica. Me parece apropiado lo que vos proponés, porque claramente confluyen los dos conceptos, las dos teorías. No creo que sean excluyentes. Lo que yo propongo a propósito del concepto de zona, por eso sería importante que lo leas al libro, ¿no? Y a partir de la lectura podamos intercambiar, por supuesto, y generar el debate, ¿no? No estoy proponiendo el concepto de zona para aplanar, opacar o achatar las diferencias económicas, no es ese el objetivo. El concepto de zona está propuesto para analizar las películas desde el punto de vista estético. Entonces,
En todo caso, la discusión sobre el concepto de zona y de región no está en el ámbito económico, digamos, sino en el ámbito estético. Entonces, aunque lo económico claramente está claramente está relacionado con lo estético, yo no, al menos en este libro y en estos artículos, no quisiera que se produzca o que se entienda o se interprete desde un reduccionismo económico, digamos, el concepto de región, ¿no es cierto? Porque ha sido un error siempre pensar, me parece a mí, que toda producción que no esté radicada en el centro metropolitano, digamos, está vinculado con una idea de región asociada a lo folclórico. Entonces, para evitar ese prejuicio, es que yo pensé en el concepto de zona desde la teorización de Saer, pero de ninguna manera, el concepto de región es desplazado o olvidado a propósito de esto que vos estás diciendo. O sea, que no son conceptos, para decirlo claramente, no son conceptos excluyentes, sino que tiene que ver con la direccionalidad del análisis que yo propongo a propósito de las películas. Creo que es lo mismo que yo dije, digamos, en la dimensión, en el alcance de mi lectura, que en realidad estoy ansiosa por leer el libro y ver cómo, digamos, aplicaste la noción de zona, que tampoco la conozco, digamos, en el sentido específico, pero creo que coincidimos en lo que estamos diciendo. Lo que sí yo hacía como el aporte de tener en cuenta que no, si bien vos, digamos, proponés la noción de zona, que me parece absolutamente pertinente para el tema de del análisis del desarrollo audiovisual, me parece que eso no nos debe, digamos, desproveer de todo, de aquel potencial que tiene, que ofrece la noción, una noción mucho más amplia y que tiene serios motivos para ser contemplada, como es el concepto de región, que tiene, digamos, una cobertura como más amplia, que va más allá de lo que vos estás, digamos, observando y enfocando en este trabajo que hiciste, donde tu objeto de estudio más bien es la producción audiovisual. Me parece muy bueno que vos hayas marcado la diferencia y hayas optado por la noción de zona. Me parece que es tu aporte propiamente, y que es muy pertinente y le va a servir a toda la gente que trabaje en esto. Pero me parece que más allá de eso, no podemos, no sería conveniente perder de vista, ponerle nociones tan potentes como región, dejando bien en claro sus distintas aplicaciones como cultura, sin utilizarlas, porque yo también percibo, Fabi, que un poco lo que siempre hacemos nosotros que hemos estudiado filosofía es querer deshacernos del esencialismo, ¿no? De esas cosas maniqueas y de querer y de que no estar fijados. Bueno, precisamente, Mónica, precisamente el concepto de región tiene un peligro, ¿no? Tiene un peligro ahí. Por eso es que yo trabajo con los dos conceptos. El concepto de región es útil, como vos decís, y de hecho en el marco del proyecto de investigación seguimos trabajando con el concepto de región, y yo estoy trabajando con el concepto de región a propósito del cine hecho por mujeres. En este momento estoy escribiendo un artículo con otras personas a partir del concepto de región, o sea que de ninguna manera ese concepto está dejado de lado. Pero bueno, hay una serie de peligros ahí que sería bueno que lo conversemos después de forma personal. Claro, no, lo que pasa es que a lo que yo, lo que quería decir con la cuestión del esencialismo es que la noción de región, como la noción de cultura, como cualquiera de estas grandes nociones con las que nosotros inevitablemente nos hemos formado y que las seguimos utilizando, hoy en día están sometidas a críticas. De hecho, están sometidas de alguna manera a un cierto revisionismo. O sea que cuando uno las usa, tampoco las usa ingenuamente. Y sobre todo los especialistas nos valemos de esos conceptos, aclarando finamente en qué sentido las estamos utilizando. De todas maneras, era una cosa que me surgió a partir de una pregunta. No me siento, la verdad, habilitada para hablar porque realmente me debo la lectura del libro. Y te felicito, Fabián y Pedro, bueno, y a todos los que han hecho la presentación. Muchas gracias por darme la palabra. Fabián, hay una... José Villafañe, ¿me levantaste la mano? Sí, buenas
Antes que nada, felicidades a todos y a todas. Me parece muy valioso que esta primera publicación de la escuela, y claramente van a venir muchas más, me parece buenísimo. También celebro, Fabián, que no usas el término nuevo cine tucumano, ni NOA. Me parece que es otro tipo de pandemia que ya azotó en Córdoba y es mejor no tenerla acá todavía. Y quería preguntarte, me parece que toda publicación sobre cine es un diálogo, en este caso estás dialogando con la producción, y quería preguntarte qué te gustaría que surja a partir de tu diálogo con la producción a futuro. Gracias, José, muchas gracias por tus conceptos y por tu pregunta. Lo mejor que puede ocurrir, que nos puede ocurrir a todos en realidad, no a mí, sino al campo audiovisual argentino y en particular al de esta zona, ¿no? Es que se acumulen los intercambios entre la producción y la crítica y el público, que se haga un circuito más visitado por todos, es decir, que por supuesto que como dijeron ya varios acá en las intervenciones, hubo una proliferación de artículos que yo, digamos, celebro a propósito de lo que se considera cine tucumano, de esa etiqueta del nuevo cine tucumano, y yo, digamos, creo que justamente en ese marco de discusión de la revista que se presentó el año pasado, es que surge mi libro como un primer libro de la Escuela de Cine y como un primer libro integral sobre los últimos 10 años, porque existe la tesis de doctorado de Víctor Arancibia, pero que llegaba hasta el 2012, entonces, desgraciadamente, Víctor falleció, y el periodo del 2010 hasta acá, que incluso lo mencionaba Ana hace rato, el periodo 2010-2020, no había sido cubierto por un libro. Y me parece que lo que podría suceder, lo mejor que podría suceder, es que continúe este diálogo y que haya más libros, más reflexión, más crítica sobre el cine que hacemos todos y que se hace no solo en Tucumán, porque, insisto, el libro trabaja con películas de Salta, de Santiago del Estero, sino sobre el cine que se hace en La Rioja, el cine que se hace en Catamarca, y qué sucede con ese cine en Jujuy, con el resto del país, cómo se establecen los diálogos, ¿no? Pero me parece que ese sería el circuito, o por lo menos el recorrido que yo me imagino, y que sería provechoso para todos, porque a todos nos beneficiaría que se discuta cada vez más sobre estas cuestiones, ¿no? Bien, ¿alguien tendría alguna otra pregunta? Hay Paula Storni. Te escuchamos, Paula. Hola, sí, ¿cómo están? Hola, Fabián, te felicito. Cortito porque ya estamos al final, pero bueno, en primer lugar, agradecerte el agradecimiento, y creo que toda producción surge de estos intercambios que vos, más informales que vos has ido mencionando con los distintos colegas que están acá presentes. Siempre he revalorizado, creo como muchos de nosotros, la producción no solamente sobre lo local, sino desde acá. Entonces valoro, no he leído el libro, pero valoro, digamos, toda esa propuesta de categorías nuevas para pensar estas cuestiones, que creo que lo venís haciendo ya desde esta recopilación en tu libro sobre producción literaria acá en Tucumán, ¿no? Creo que ya todo lo que vos estás esbozando acá en relación a lo que escucho de las zonas y todo eso ya apareció, digamos, en la producción cultural a nivel más amplio, no solamente a nivel audiovisual. Me parece muy interesante, yo soy profesora de comunicación y ahí comparto el lugar de trabajo con otros colegas que están acá presentes, y enseño la materia de Historia de la Comunicación, que es una materia muy breve, pero en la cual siempre nos está faltando historia de lo local, ¿no? Y el cine en esa historia de la comunicación ocupa, en nuestra breve materia cuatrimestral, imagínense el lugar chiquitito, ocupa un lugar, y siempre decíamos, falta producción del cine más allá de lo regional o de lo local, digamos que más cercana a nuestras realidades. Entonces, estaba pensando en qué interesante sería introducir eso como material de trabajo en las cátedras, digamos, de comunicación, para ir pensando distintas cosas. Yo digo, en mi cátedra, para ir pensando en esta historia del cine local también. Y mucho de lo que dialogaba acá con los colegas me parece que parte más que nada una reflexión tuya a nivel de, digo, por lo de las zonas, ¿no? A nivel más que nada de espacial. Has repensado el concepto de región y qué sé yo. La pregunta concreta entonces sería,
¿te parece que es posible pensar, aunque no le llamemos nuevo cine del NOA, nuevo cine tucumano, en ciertas variables así recurrentes para tomar este periodo de producción que vos estás analizando desde una historia, ciertas variables recurrentes para caracterizar esta producción? Capaz que está en la obra, ¿no? Que yo no he leído, capaz que está en el libro. ¿Pero a qué tipo de variables te referís, Paula? Gracias por preguntar. Sí, variables en relación a este capítulo concreto que vos tomás en este periodo de años, ¿sí?, de producción, que encontrás como recurrentes y que podrían permitir realizar ciertas generalizaciones sin caer en esencialismos, por supuesto, que es lo que estamos todo el tiempo evitando, ¿no? ¿Te parece que hay cuestiones comunes, semejanzas de los modos de producción, en el modo de abordar las realidades, etcétera, etcétera? Sí, bueno, la verdad que te agradezco mucho la pregunta, es muy interesante. Me parece que si hay algo que yo percibo en el cine del NOA, al menos del cine que he visto, ¿no?, es de que justamente ninguna de esas películas, ni los cortos, ni los documentales, ni las animaciones, porque ahora estoy justamente haciendo una entrevista a Mariana Cleaver por su trabajo con animación, ¿no? Es, digamos, ningún realizador, ningún grupo de realizadores ha partido del prejuicio regionalista. Eso es algo increíble. Es decir, es algo increíble, pero digo increíble no porque yo no lo crea, o porque sea inverosímil, sino porque tal vez, como las últimas generaciones de realizadores, me refiero a los que realizan desde el año 2000 hasta acá, los que han producido películas, ya no existe esa idea, ya no existe. Me parece que es un rótulo que venía, que era foráneo, digamos, y que justamente como ya los realizadores ni siquiera saben muy bien a qué se llama regionalismo, o algunos lo saben y no les importa, digamos, o algunos lo saben y les importa pero no lo llevan adelante o no trabajan con eso, justamente hay una modernidad, digamos, que está vinculada directamente con la tecnología, con el dispositivo por un lado, ¿no?, y por otro lado que tiene que ver también con la autopercepción, me parece, de los realizadores respecto de lo que filman, ¿no? O sea, del entorno, del espacio y del tiempo que filman. Me parece que justamente, no sé, yo pienso en No me dejes solo, ¿no? Si uno ve ese corto, a nadie se le ocurría pensar que eso no ocurre porque ocurre en el campo tucumano, no, ocurre en la ciudad, ocurre en un barrio de Tucumán. Y podría ocurrir en un barrio de Córdoba o en un barrio de alguna ciudad de la Patagonia. O si uno piensa en el moto arrebatador, ocurre porque hay una persona, un ladrón, que sube una moto y roba a alguien que sale del banco. Y eso ocurre y no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, teorizaba la Carpa, ¿no?, para irnos hacia la década del 40, a propósito de la idea de identidad regional o identidad de la urbanidad o del campo, de lo que sea. En ese sentido, yo percibo eso. Bien, gracias, me parece re interesante para seguir pensando. Gracias a vos. Fabián, acá hay una pregunta en el chat. Salvador Roldán escribe: buenas noches a todos. Desde mi humilde posición como alumno de la Escuela de Cine, tengo una consulta. ¿Qué impacto cree el autor que tendrá este libro en el cine zonal? ¿O qué impacto busca el autor con este trabajo? Gracias, Salvador, por tu pregunta. Pero si soy franco, te diría que va a tener un impacto excesivamente reducido, ¿no? Esa es mi respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nacho, ¿levantaste la mano? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por permitirme hacer una pregunta. Quería preguntar que cómo ve, en mi desconocimiento, en parte también de la totalidad del cine tucumano, que cómo ve el tema de Tucumano, en general de esta zona, cómo ve el tema de la presencia de la animación o de directores que promuevan eso, porque justo vino este tema con una amiga que estamos viendo esta conversación, así que bien, quise preguntar. Y eso, muchas gracias.
Bueno, gracias Nacho por tu pregunta. Justamente, en realidad mi respuesta tiene que ver con lo que me dijo Mariana Cleaver, o sea que en realidad te estoy dando la respuesta que daría Mariana Cleaver, ¿no? Que es una especialista, que es alguien que se dedica a la animación y que trabaja esta cuestión, ¿no? Ella misma me decía en un diálogo, a propósito de esto, que ella considera que la animación en general, en el país, en Argentina, no solo en Tucumán, ni en la zona norte, tiene dificultades de financiamiento y tiene dificultades para acceder en la circulación y demás, de manera tal que le pasa a la animación local o zonal lo que le pasa a la animación en general, digamos. Tiene problemas de producción y problemas de circulación, ¿no? Esa sería mi respuesta. Pedro Ponce, vos levantaste la mano. Sí, yo creo que una cuestión que se estaba discutiendo acá, y a mí me parece que una de las virtudes que tiene el libro y el enfoque que le da Fabián es que establece relaciones que son nuevas, digamos, establece relaciones que son nuevas con cosas que ya existen. Entonces, el concepto de zona para mí tiene una alta carga figurativa, digamos, además de analítica en lo que tiene, digamos, elaborado Fabián, porque además tiene como una carga de naturaleza más metafórica, hasta poética, digamos, la categoría. Digamos, es más que una categoría simplemente de análisis, digamos. Cuando Fabián habla de zona, a mí particularmente, obviamente, me ha llevado, me ha remitido a la zona, digamos. Entonces, rápidamente empezó a pensar, digo, claro, acá hay lógicas, hay leyes, hay cosas que en lo estandarizado no se pueden llegar a comprender desde ciertos parámetros de estudio, así por así decirlo, convencionalizado, ni siquiera de las categorías de los estudios culturales, tal vez. Entonces, que él tome categorías de la estética y de los estudios literarios para de alguna manera poder analizar la configuración de un campo cultural y cómo ese campo cultural se conforma, a mí me parece que es algo interesantísimo en el libro de Fabián, de la misma manera que también es recontra interesante el hecho de que él hable del gótico, digamos, y que establezca una relación, así como el libro de él empieza diciendo esto, un ejercicio que tiene cierto componente arbitrario, que también puede llegar a parecer arbitrario, pero tiene una razón, y él lo explica, y él lo fundamenta y lo sustenta. Entonces, a mí me parece que, y acá va mi pregunta, digamos, con respecto a todo lo que ha hecho Fabián, es pensar esta cuestión de la ubicación específica de un corpus, que en muchos casos es un corpus que no tiene una lógica unitaria, digamos. O sea, para poder analizar la producción audiovisual del NOA, inclusive para poder analizar la producción audiovisual de Tucumán, digamos, es muy difícil, creo yo, y esa es mi pregunta, de querer generar como ciertas categorías ómnibus, digamos, sino más bien hay que generar como cosas como más dinámicas, porque no hay como un gran patrón que sistematice todo. Hay cortometrajes, documentales de vía digital, películas de ficción que son producciones millonarias en coproducción con otros países, y películas filmadas con celulares, animaciones, cortos de 2 minutos y películas de 2 horas. Entonces, en esas cosas que están vinculadas a la escuela, cosas que no tienen nada que ver con la escuela. Entonces, hablar del concepto de zona, a mí me parece que también tiene esa cosa donde vos tirás una piedra en un lugar y después aparece en otro, digamos. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿cómo se puede analizar toda esa producción que aparentemente es medio poco ecléctica, digamos, de lo que pasa en nuestro campo? Muchas gracias, Pedro, por lo que dijiste, no solamente sobre el libro, sino sobre lo que dijiste sobre el cine de la zona y el cine de la zona puntualmente de Tucumán, que lo comparto, ¿no? Comparto sobre todo esto que vos decís, y que creo que lo compartimos, o por lo menos algunos de los que estamos acá compartimos, el eclecticismo. Justamente,
o sea, un esencialista tendría problemas muy rápidamente para tratar de pensar el cine de Tucumán o del norte, porque rápidamente, ¿con qué haría una esencia? O sea, si tiene que formar una esencia, tendría que hacer una esencia del cine tucumano con los cortos, una esencia del cine tucumano con los mediometrajes o con la vía digital, una esencia con el cine, los largometrajes de alta producción, esta que vos mencionabas, ¿no? De millones. Entonces es imposible. Y es el terreno ideal para un escéptico como yo, precisamente. O sea, una persona que descree de los marcos generales de pensamiento, esas categorías omniabarcadoras, ¿no es cierto? Se siente muy cómodo, porque claramente, bueno, yo puedo pensar con una categoría, esto que vos mencionabas, el concepto de gótico, algunos cortos que pueden ser pensados, me parece, desde esa conceptualización. Por otra parte, puedo pensar la cuestión de la ciudad y en relación a lo urbano con algunos documentales o algunas cuestiones. El gótico para Bazán Frías, y así, pero, es decir, si alguien me pusiera un revólver y me dijera, pero definí la esencia, y yo me dejo matar en ese momento. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No veo ninguna mano levantada. Paula, no sé si vos levantás, ¿es tu mano levantada de antes, que quedó levantada, o tenés una pregunta? Ay, Perdón, quedó levantada, perdón. Quedó levantada. Bien, bien, bien. Me parece que ya no hay más opiniones y preguntas, ¿puede ser? Sí, me parece que, Bernabé, si están de acuerdo, podemos dar por concluida la presentación, que fue muy rica, ¿no? Les agradezco a todos los aportes, los comentarios. ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces damos por finalizada la presentación del nuevo libro de Fabián Soberón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. No sé si, Fabián, querés decir algunas palabras finales acerca del libro, o para despedirnos me parece más correcto que vos despidas esta charla antes que yo. Les agradezco a todos la presencia y la discusión, el debate. Digamos, este debate empezó hace mucho, sigue hoy, y lo que espero es que continúe, nada más. Bueno, gracias y nos estamos viendo. Chao a todos. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, Fabián. Gracias. Muchas gracias.